Capítulo 3. Gracias, pastor, por la oportunidad que me da de exponer la palabra de Dios, pastor. Santiago, capítulo 3. Entonces, ténganme un poco de paciencia, hermanos. Esta Biblia apenas la estamos entrenando para predicar. Es su primera predicación. Por ahí la trajimos de Ciudad Juárez y apenas es su primera predicación. Entonces no le sé muy bien todavía porque cuando uno cambia de Biblia ya no se acuerda, porque una era delgadita, otra más gruesa, otra más chiquita. Entonces, hermanos, vamos a Santiago capítulo 3, versículo 3, hermanos. El mensaje que quiero predicarles en esta tarde se llama ¿qué es vuestra vida? Así se llama el mensaje, ¿qué es vuestra vida? Capítulo 3, versículo 13 dice de esta manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Les invito a tener una oración, hermanos. Santísimo Dios y Padre eterno, bendícenos en esta tarde a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra hable a nuestro corazón, a nuestra mente, y que tu Espíritu Santo nos llene y nos ayude a aplicarla y a practicarla, Señor. Úsame como un instrumento útil, como un instrumento fiel, y que seas tú el que habla a nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, en esta noche quiero hablarles qué es vuestra vida. Yo creo que todos somos conscientes, hermanos, que nuestra vida es neblina, que nuestra vida es como la hierba del campo, hermanos, que nuestra vida es un soplo. Hoy estamos y mañana ya no estamos, hermanos. ¿Qué tanto son? 70, 80 años, hermanos. Y en estos días, en este tiempo, hemos visto jóvenes, señoritas, 15, 16, 20 años morir, hermanos, en la plenitud de su juventud. Hemos sabido de que millones, hermanos, cientos de niños son abortados cada día, cada semana, cada mes, cada año, hermanos. Entonces, hermanos, la vida es efímera, la vida se acaba.
¿Y qué es lo que estamos haciendo con la vida que el Señor nos ha dado? ¿Cómo le estamos honrando? ¿Cómo le estamos glorificando? ¿Qué es lo que estamos haciendo para Él con estos pocos años que Él nos ha regalado para vivir aquí en la tierra, hermanos? No sabemos cuánto es el tiempo que vamos a vivir aquí. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Lo estamos usando para la honra y la gloria de nuestro Dios? ¿O lo estamos usando, hermanos, para nuestros placeres o nuestros deleites? Job capítulo 7, versículo 7, hermanos. Job se encontraba en una calamidad tremenda, hermanos, una calamidad terrible. Y él expresa estas palabras, Job capítulo 7, versículo 7, dice de esta manera: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job estaba en aflicción. Job lo que quería era que ya se terminara en esas aflicciones. Pasó por la muerte de sus hijos, pasó por la muerte de sus hijas, pasó por la ruina más tremenda que nosotros podemos imaginar, hermanos. Pasó por esas enfermedades terribles en su cuerpo, en su cabeza, hermanos, en todo su ser, hermanos. Y él lo que quería era ya descansar de eso, dice, con su Salvador, hermanos, y descansar de esa aflicción. Y él reconocía que era un soplo la vida. Primera de Pedro capítulo 1, hermanos. Nomás porque aquí lo que predicamos es la palabra del Señor, hermanos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24, dice así la palabra del Señor: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Debemos reconocer, hermanos, que en cualquier momento ya no vamos a estar aquí en este mundo. Muchos pensaban despertar en esta mañana y desgraciadamente no pudieron. Muchos tenían planes para este jueves 1 de octubre, hermanos, y ya no pudieron realizarlos porque murieron en un accidente, murieron por una enfermedad, murieron, no sé, de diferentes maneras, y ya no pudieron continuar. En un abrir y cerrar de ojos su vida se acabó. Y en ese momento ya no hay tiempo para reflexionar, ya no hay tiempo para decir: Señor, dame más días y te voy a servir. Y como cristianos, hermanos, debemos entender que cada día que no aprovechamos para Dios es un día perdido en nuestra vida. ¿Sí? Entonces debemos aprovechar. Por eso el mensaje es: ¿qué es vuestra vida? ¿Es de servicio para nuestro Dios o es de vivir solamente para nosotros, hermanos? Y aquí, hermanos, vamos a encontrar dos clases de personas en este pasaje de Santiago capítulo 3, versículo 13 al 4:17. Vamos a encontrar dos clases de personas, y es de las que les quiero hablar en esta tarde: los soberbios y los humildes. Los soberbios y humildes, que se dejan moldear por el Señor. Pero primero vamos a ver la clase de vida de los soberbios y cómo Dios trata a la soberbia. A veces, porque yo lo he dicho: ¿cómo eres soberbio? ¿Cómo eres soberbio, joven? ¿Cómo eres soberbia? A mí me tocó trabajar con jóvenes durante muchos años, más de 20 años allí en Bocoina, en la iglesia, y de repente decía esa palabra: ¿cómo eres soberbio? O le escuchaba de otro hermano ahí: ¿cómo eres soberbio? Pero realmente, hermanos, la soberbia es algo que debe causar temor en nosotros, de no llegar nunca, hermanos, a ser soberbios. Vamos, les voy a decir, porque Números capítulo 15, en el Antiguo Testamento, Números capítulo 15, versículo 30, mire cómo Dios trata a los soberbios. Y cuando estaba estudiando, hermanos, Números capítulo 15, versículo 30, y me topé con este versículo, hermanos, dije: qué tremendo, qué terrible. 15:30 dice de esta manera: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada, será muerta de en medio de su pueblo, hermanos.
Tan terrible es la soberbia, hermanos, en las personas, en los inconversos y en los cristianos. De esta manera Dios trata a la soberbia, hermanos. El que hiciera las cosas con soberbia, el que fuere soberbio, debe ser cortado de su pueblo, hermanos. Se merece la muerte. Como en el Antiguo Testamento, aquel hijo que le levantaba la voz a sus padres. O en el Antiguo Testamento, como aquel hombre o aquella mujer que adulteraba o fornicaba. Todas esas leyes, hermanos, pero yo nunca pensé que la soberbia tuviera esta consecuencia, hermanos. Y por eso yo creo que Santiago, hermanos, habla tan duro a los soberbios. Y recuerden que la epístola, hermanos, de Santiago, de Jacobo el Menor, fue escrita principalmente para cristianos, hermanos. ¿Cómo puede existir la soberbia, hermanos? Les voy a dar una definición de la soberbia, pero primero, hermanos, Dios se opone, Dios rechaza, Dios humilla a los soberbios. La soberbia se puede definir como la pasión desenfrenada por uno mismo, una actitud que consiste en la propia adoración, en la idolatría personal, hermanos. La soberbia es que estás dejando de adorar al Dios verdadero por estarte adorando a ti, en términos generales. Y no es de lo que se habla en estos tiempos, del humanismo, hermanos, del hedonismo. Ámate, quiérete, prospera bajo cualquier circunstancia, tú lo puedes todo. No son así muchos, hermanos, muchos aduladores, muchos psicólogos en este tiempo que hablan de eso, hermanos, y exactamente es como los griegos se adoraban a ellos mismos, el hedonismo que ellos tenían, hermanos, adoración a ellos mismos, y esto es la soberbia. Por eso Dios dice, a tal persona tiene que ser cortada de su pueblo. Y a veces pensamos que una violación o un asesinato es la cosa peor, o aquellos que están promoviendo el aborto para matar a cientos de niños es feo. Pero nunca pensamos en la soberbia, hermanos. Y a veces como cristianos la tenemos en nuestra vida, hermanos. Esta definición, hermanos, marca la diferencia con el orgullo. El orgullo es exceso de estimación propia y de los propios méritos por el cual se cree uno superior a los demás. Y la vanidad es la satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se considera valioso. Y personas que tienen un alto concepto de sí mismos y confían en todo lo que hacen porque tienen la certeza de que puede hacer todo bien y no hay nadie mejor que él. Cuando eres orgulloso o vanidoso, o cuando somos orgullosos o vanidosos, tenemos mayores posibilidades de librarnos de ellos, pero cuando somos soberbios, estamos en graves problemas, hermanos. Solo con la ayuda de Dios y un verdadero sometimiento a Él podremos librarnos de la soberbia. Entonces, hermanos, espero que ninguno de nosotros, hermanos, caigamos en un tiempo de nuestra vida en la soberbia. Yo creo que ustedes lo han visto, yo lo he visto, como muchos hermanos, hermanas, se alejan de la iglesia y ya jamás quieren regresar. Por lo que haya sido, hermanos, por lo que les haya sucedido, por lo que haya pasado dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, hermanos, pero ya no quieren nada con las cosas de Dios, hermanos. Es el punto donde llegan a la soberbia, es el punto donde Satanás se agarra para meter la soberbia en uno mismo. Es que yo tengo la razón, es que ¿por qué me lo hicieron a mí? Es que ¿por qué yo? Y esas son las frases que usan muchos que se alejan de la iglesia. Primeramente, hermanos, ¿cuál es la vida del soberbio? ¿Cuáles son las características? Aquí en Santiago las podemos encontrar, hermanos. No les voy a decir exactamente los versículos donde están, porque están rebrujados, pero en ese pasaje que leímos al principio, ahí están estas características de la persona soberbia. Primeramente, se jacta de la soberbia. Número 2,
gastar en vuestros deleites. Gastar en vuestros deleites. Y va una pregunta: ¿eres el mayordomo que Cristo quiere que seas en la administración de los bienes que Él te da? El diezmo es un fraude. El diezmo no es para la iglesia de hoy. Las ofrendas las usan los pastores para robar a las ovejas. Y eso dicen muchos predicadores, hermanos. Y eso dicen muchos miembros de las iglesias, hermanos. Eso es gastar en vuestros deleites, hermanos. Porque el diezmo le corresponde a Dios. Escrito desde antes de la ley, antes que fuera implantada la ley, hermanos. Las ofrendas, hermanos, allí están plasmadas en el Nuevo Testamento, le pertenecen a Dios para seguir llevando la palabra hasta lo último de la tierra, hermanos. Cuando yo no soy el mayordomo que debo de ser, hermanos, con los bienes que Dios me da, y no los consagro todos, hermanos, para la obra del Señor, hermanos, puedo caer en la soberbia, hermanos. Es que yo no doy diezmos porque mira, no ves el templo cómo está bien bonito. Mira, no ves esto del pastor, mira, no ves esto de la familia. Por eso yo no doy mis diezmos, porque no quiero enriquecer al pastor. ¿O que no has visto los misioneros en qué carros llegan? ¿O no ves a dónde van de misioneros? Por eso yo no doy mis ofrendas de misiones, para enriquecer a esos hermanos, que nada más andan viajando de aquí para allá. Hermanos, podemos caer en la soberbia, gastar en vuestros deleites. ¿En qué usa el dinero que le corresponde a Dios y no se lo da? ¿En qué lo usa? En nosotros mismos. Según Mateo 25, 14 al 30, que es la parábola de los talentos, hermanos, ahí está plasmado, hermanos. Ahí este hombre soberbio, hasta echándole la culpa al Señor. No, es que tú eres bien duro. No, es que tú ciegas donde no sembraste. Cuando él era el que tenía esa soberbia en su corazón, el que no quería administrar bien los bienes que el Señor le había dado, hermanos. Número 3, solo codicias. Vamos a Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 26. 21-26 dice de esta manera: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, hermanos. Ahí está la codicia. Juan capítulo 12, versículo 6. Juan 12, 6 dice: pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Tenía codicia, tenía avaricia este hombre, Judas. Y podemos ver más ejemplos: Ananías, Zafira. Después de que vieron todos los denarios ahí en la mesa, dijeron: esto es mucho para dar, aunque lo prometimos, pero ¿quién se va a dar cuenta si sacamos algunos denarios? El Espíritu Santo, Dios se dio cuenta, hermanos. Cuando te llega el cheque, cuando te pagan, cuando tienes algún dinero y que has hecho tu promesa de fe, o que te tienes que dar diezmo a Dios, ¿qué haces? O te llegó por ahí un chequecito extra o un dinerito extra, ¿qué haces? ¿Piensa uno primero en nosotros o pienso en la obra de Dios, hermanos? Es que el pensamiento de los cristianos ya no es natural, ¿sí? El pensamiento de los cristianos ahora es sobrenatural, hermanos. Piensen las cosas sobrenaturales, piensen las cosas del Evangelio, piensen las cosas de Dios primeramente, hermanos. Y yo creo que no nos morimos de hambre. Yo creo que no vestimos mal, hermanos, por darle a Dios.
Y cuando ponemos y proponemos nuestro corazón darle a Dios, hermanos. Estuvimos en Estados Unidos, me parece que en el mes de enero, en Louisville, Texas, con el pastor Dani Ortiz. Y él contaba una historia porque el mes de enero ellos lo usan para predicar de la mayordomía. Y él decía, como el segundo o el tercer domingo que estaba yo predicando, les lancé un desafío a los hermanos de la iglesia y les dije, hermanos, vamos a comprometernos con que todo el dinero que nos entre extra en estas 2 o 3 semanas que restan del mes de enero, todo lo que nos entre extra, que no hayamos que no sabemos que nos va a entrar de dinero, lo prometamos y lo demos a la iglesia y lo demos a la obra del Señor. Pues todos levantaron la mano, yo también, y casi la mayoría de la iglesia lo hizo. Y hermanos, Dios obró de una manera tan maravillosa, hermanos, que al finalizar ese mes de mayordomía, dice, no me acuerdo si fueron 10,000 o 12,000 dólares, hermanos, que entraron en esas 3 semanas de dinero que les cayó a los hermanos que no esperaban. Y a muchos hermanos les cayeron 1,500 dólares que no esperaban. Y vieron el cheque y, hermanos, 1,500 dólares, hermanos, que no esperaban. Y ya lo habían prometido para la iglesia, ya lo tenían ahí. Pero lo dieron, hermanos. Y la iglesia fue bendecida. Muchos misioneros fueron bendecidos, hermanos, a través de ese dinero, hermanos. No hubo codicia. Número 4. Matáis y ardéis de envidia, hermanos. ¿Cómo andan tus pensamientos respecto al prójimo? No solo matar es darle un balazo, o darle una puñalada, o aventarlo por un barranco. Cuando tú piensas en tu mente y le dices fatu a tu hermano, a tu hermana, ya lo estás matando en tu corazón. ¿Cómo andan nuestros pensamientos con aquel hermano que no me saludó? Aquel hermano que me debe, o aquella hermana que me debe, aquel hermano de otra iglesia que no se reúne aquí con nosotros. ¿Cómo andan nuestros pensamientos con nuestro prójimo, hermanos? Los orgullosos, los soberbios, se jactan de soberbia, gastan en sus deleites, solo codician, matan y arden de envidia. Y número 5, las pasiones guían su vida, hermanos. ¿Recuerda usted la historia en el Edén? Vamos ahí a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y muchos son guiados por esto, hermanos. Si es el tiempo de, si lo ves y te gusta, pues obténlo como puedas. Génesis 3, capítulo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, vio, y que era agradable los sentidos a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, hermano. Las personas o los soberbios se dejan guiar por las pasiones, hermanos, por lo que está delante de sus ojos, hermanos, por lo que les es agradable a sus sentidos, hermanos. Nosotros, ¿por qué nos dejamos guiar, hermanos? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía, hermano. Número 6. Tiene una amistad con el mundo, pero fuertísima, hermanos. No puede despegarse del mundo, hermanos. No puede despegarse de las modas. No puede despegarse de lo que dicen en la televisión. No puede despegarse de lo que Cristo ya lo ha salvado, hermanos. Tiene una amistad con el mundo. Está trabado con el mundo, hermanos. Ese es un soberbio, hermanos. Número 7. Es enemigo de Dios. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, un soberbio es un enemigo de Dios. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tan sencillo como eso. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y lo dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Él manda? Pues aquí está. La palabra, 66 libros, hermanos, muchos versículos, muchos capítulos, muchas palabras que Él manda, hermanos. Y dice Él mismo, pero mis mandamientos no son gravosos. Yo te he salvado, yo te he redimido.
Ahí está, bástate mi gracia. Tú lo puedes hacer. Pero el soberbio es enemigo de Dios porque no quiere ser amigo de Dios, porque no quiere guardar sus mandamientos, hermanos. Número 8, tiene celos amargos. Caín, esos celos amargos contra Abel, que pues Abel hizo lo correcto. Caín no hizo lo correcto y se enojó con su hermano, tuvo esos celos porque Dios vio con agrado su ofrenda y la ofrenda de él no la vio con agrado, hermanos. Los líderes religiosos, hermanos, cómo se enojaban contra Jesús, hermanos. Los judíos cómo apedreaban, hermanos, cómo perseguían a los cristianos, cómo perseguían al apóstol Pablo, hermanos, la misma nación judía. Porque estaba predicando de Jesucristo. Porque les estaba diciendo la verdad del cumplimiento de la ley, hermanos. Y tenían esos celos amargos. Número 9, contención. Contención. Hace poco, hermanos, leí una historia en internet de dos hermanos que se enfrentaron por muchos años en su vida, hermanos, para lograr tener toda la herencia que los padres habían dejado. Murieron enojados uno con el otro, murieron sin visitarse, murieron con rencor, murieron sin amor, murieron sin perdonarse, murieron sin llegar a tener nada de lo que los padres dejaron, hermanos. Pero lo más irónico, hermanos, es que los hijos de estos dos hermanos en 15 minutos arreglaron este supuesto conflicto de bienes materiales, hermanos. ¿Cómo hay conflictos en este tiempo, hermanos? Me di cuenta de una iglesia en Monterrey donde dos hermanos, era el pleito entre dos hermanos, hijos de pastor, pero uno era el que estaba como Caín, peleando las propiedades de la iglesia. Porque uno es pastor, pero el otro no es pastor, pero quería su mitad. Y fue un pleito legal, hermanos, entre cristianos. ¿Y cuántos pleitos? Y dice la palabra de Dios, pero ¿qué no pueden arreglar los pleitos entre ustedes? ¿Que van ante los juzgados, ante los magistrados? Los soberbios son contenciosos, hermanos. Esas características, y son muchas más, pero estas son las que menciona Santiago, estas son las características de los soberbios, hermanos. Esperemos que nosotros nunca caigamos en la soberbia, que Dios nos dé la gracia para ser fieles todo el tiempo, que Dios nos dé la gracia, hermanos, para seguir adelante llevando la palabra de Dios, para seguir estando en la iglesia, para seguir apoyando la iglesia con todo amor, con toda mansedumbre, hermanos, para seguir adelante llevando el evangelio a aquellos que no lo tienen, hermanos. Que Dios nos dé esa gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención, hermanos, nos anhela nuestros brazos, anhela nuestros pies, anhela nuestros pensamientos, anhela todo nuestro ser, hermanos, para servirle a Él, hermanos. Él nos anhela celosamente. ¿Y cómo podemos tener una vida que agrade a Dios, hermanos? Solamente por medio de la gracia de Dios. Y cuando Dios le dice al apóstol Pablo, hermanos, yo sé que en este contexto, hermanos, se está refiriendo a que él había pedido 3 veces que le quitara ese aguijón de la carne, pero le dice el Señor Jesucristo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y podemos encontrar, hermanos, la palabra gracia más de 240 veces, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, hermanos. Y la gracia de Dios, hermanos, es la que nos va a permitir vivir una vida que agrade a Dios. Nos va a permitir, hermanos, no ser soberbios, hermanos. Por medio de la gracia de Dios, hermanos, debemos acercarnos a Dios. Debemos someternos a Dios, hermanos. Debemos de limpiar nuestras manos, debemos de purificar nuestros corazones, hermanos. Debemos afligirnos, debemos lamentar, debemos llorar, hermanos, cuando nos encontramos en diferentes situaciones. Y tenemos que vivir una vida de humildad, hermanos. La humildad no es un concepto. La humildad es una conducta, es un modo de ser, es un modo de la vida. ¿Usted ha leído Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11? ¿Sí? Ese es la humildad, hermanos. Por eso la humildad no debe ser un concepto para nosotros, sino un modo de vida. Ahí está el ejemplo que el Jesucristo nos dejó.
Y así como Jesucristo vivió, así debemos de nosotros vivir, hermanos. Si somos humildes, tenemos la gracia de Dios, hermanos. Vamos a mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a vivir en pureza espiritual, moral, social, ética. Vamos a vivir una vida pacífica, amable, benigna. Debemos estar llenos de misericordia, hermanos, llenos de buenos frutos. Gálatas 5, 22 al 23, hermanos. Debemos vivir sin incertidumbre, hermanos. Le creemos a Dios lo que Él dice, hermanos. Debemos de vivir sin incertidumbre, hermanos. Lo que Él dice se va a cumplir. Aquí está su palabra, hermanos. Lo que Él ha prometido se va a cumplir. Tenemos muchas promesas en la Biblia que son para nosotros, hermanos. Y yo creo que Él es fiel para cumplir esas promesas. Debemos vivir sin hipocresía y debemos de vivir sin murmuraciones los unos con los otros, hermanos. Es importante, hermanos, ya mero termino, darnos cuenta de lo poco que somos humanamente y de lo frágil que es la vida, para que no seamos soberbios y podamos vivir humildemente agradecidos a Dios por cada momento de nuestra existencia, sin tratar de acumular tesoros en este mundo, hermanos. Les quiero leer 2 anécdotas, hermanos, para que nosotros reflexionemos, hermanos, en esta manera de vivir humildemente. Un día, un turista fue a visitar a un maestro espiritual y quedó estupefacto al ver que su casa solo tenía una estancia llena de libros con una mesita y un banco, que eran sus únicos muebles, y le preguntó: «Maestro, ¿dónde tienes tus muebles?» «¿Y los tuyos? ¿Dónde están?», replicó el maestro. «¿Los míos? Yo solo estoy de paso». «Yo también», respondió el maestro. Por eso, hermanos, no hay que pensar tanto en tener cosas materiales. No hay que alardear de lo que somos o tenemos. Hay que vivir para la eternidad y ser humildes. ¿Sí? Vamos de paso, hermanos. Vamos de paso. Un día, dice un autor, caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: «Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas algo más?» «El ruido de una carreta». «Sí, es una carreta vacía», dijo el padre. «¿Cómo sabes, papá, que es una carreta vacía si no la vemos?» «Es muy fácil saber si una carreta está vacía por el ruido. Cuanto más vacía va, mayor es el ruido que hace, hermanos». Por eso la humildad es la virtud que consiste en callar las propias virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Y ahí va una pregunta para todos nosotros, hermanos. ¿Qué virtudes hemos encontrado en Cristo y estamos viviendo y practicando en nuestra vida diaria, hermanos? Hermano, ¿cómo le hago para vivir la vida cristiana? Deme un consejo, dígame qué hacer. Pues está leyendo su Biblia, está escudriñando su Biblia, está viendo el ejemplo del Señor Jesucristo y lo está viviendo y lo está practicando. No, es que usted, hermano, no, es que usted, hermana, no, es que usted, pastor, no, es que usted, misionero, vivió así está viviendo su vida, y yo quiero vivir la vida así como usted. Pues estamos mal, hermanos. Debemos de vivir la vida como Cristo. Porque todos los siervos de Dios debemos de vivir la vida como Cristo la vivió, hermanos. No somos perfectos como Cristo, pero ese es nuestro anhelo, hermanos. Es alcanzar la plenitud de Cristo, hermanos. No sé si en este tiempo o en el tiempo después de que el apóstol Pablo, algún predicador, alguna persona cristiana podría decir como dijo una vez el apóstol Pablo: «Imitadme a mí». «Imitadme a mí», dijo el apóstol Pablo, porque yo imito a Cristo. Entonces, hermanos, que nunca la soberbia vaya a estar en nuestro corazón, que seamos humildes. Le encargo que lea Filipenses 2, 1 al 11. Vamos a tener una oración para terminar. Bendito Padre Celestial, ha sido